Gracias, hermano. Bien, los dos últimos puntos que quiero mencionarle en esta tarde son los siguientes: el cristiano y la legislación, y el cristiano y su jefe. Todo esto apunta a una vida social. Un cristiano vive en una sociedad, de eso no hay duda. Un cristiano vive en una sociedad, estamos bajo leyes, bajo patrones. Si no está usted bajo un patrón y bajo una ley, entonces usted no es un humano. Lo normal es que alguien siempre esté bajo un patrón, un jefe y bajo leyes, siempre. Y viene la pregunta: ¿cómo es que el cristiano debe conducirse en medio de esto? ¿Cómo un cristiano puede salir adelante en medio de las leyes injustas, en medio de patrones injustos, en medio de todo este conflicto que en ocasiones hay en la sociedad? Y creo que Filemón nos muestra ese carácter de un cristiano en medio de una sociedad hostil. Y para comenzar y ir de lleno a nuestro bosquejo, piensa esto: el cristianismo y la legislación. En la carta, hermanos, encontramos una situación terrible, una situación que vivían en el primer siglo, especialmente en Roma, y es la esclavitud. En cada país hay leyes diferentes, lo sabemos. Algunas de ellas son buenas, otras son malas, otras son pésimas. No solemos tener problemas con las leyes buenas, aquellas que nos ayudan a vivir en piedad. Por ejemplo, no tenemos problemas con el no matar, no robar. Tenemos libertad de culto y esa es una buena ley que nuestro país tiene. Y entre otras muchas buenas leyes que el gobierno ha legislado. Sin embargo, nuestro pecado embarga y corrompe al gobierno, creando leyes así impías, leyes que perturban nuestra manera de vivir como hijos de Dios. ¿No es así? Hay leyes que nos perturban, que perturban nuestra alma. Y tal es el caso de Pablo, Onésimo y Filemón. Filemón era un hombre rico, Onésimo un esclavo. La esclavitud, hermano, era permisible hasta cierto punto. La esclavitud era literalmente esclavitud, en griego doulo. Gente compraba gente, y en la escritura es normal ver esclavos. Pero el hecho de que esté en la Biblia la esclavitud no quiere decir que tener esclavos es lo correcto. Así como Salomón tuvo muchas mujeres, el hecho de que Salomón haya tenido muchas mujeres no implica que eso es lo correcto. El hecho de que Abraham haya tenido un esclavo, un siervo llamado Eliezer, no quiere decir que eso fuera lo correcto. Sara, la esposa de Abraham, tenía una esclava. ¿Cómo se llamaba? Agar. Era egipcia. Las esposas de Jacob tenían esclavas. ¿Recuerdas? Pero el hecho de que estas personas tuvieran esclavos no quiere decir que era correcto. Faraón tenía esclavos. Y vemos la esclavitud permeando en toda la escritura. Pero nuevamente reitero, escucha, el hecho de que esté en la Biblia no quiere decir que tener esclavos sea lo correcto. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos bajo leyes injustas. Muchas de ellas hoy nos rigen. Y también en el Antiguo Testamento encontramos leyes que eran permisibles, pero que no eran correctas. Leyes humanas, leyes dadas por los hombres, legisladas por los hombres. Es más, en el Antiguo Testamento existen leyes que regulan esta permisión humana. En otras palabras, Dios establece leyes en el Antiguo Testamento que regulan cómo atender esta forma de vivir. Ya ellos vivían teniendo esclavos, ellos vivían teniendo muchas mujeres, pero de alguna manera el Señor regula estas leyes y el humano, en su condición caída, las ha legislado. No obstante, hay una
Hay aún más leyes que perturban a los creyentes. Hoy día, puede ser que en el pasado era la esclavitud y todas estas cosas, pero hoy día también hay leyes que el mismo gobierno ha establecido que perturban nuestra vida, como la ideología de género. Ahora los hombres pueden casarse con hombres, mujeres con mujeres, y esto es permisible. Pero el hecho de que el gobierno haya legislado esas leyes no quiere decir que sea lo correcto, como en el Antiguo Testamento. El hecho de que de alguna manera Dios haya regulado las leyes de la esclavitud no quiere decir que eso sea lo correcto. El humano ha puesto estas leyes por su condición caída. Ahora en Veracruz, en nuestro estado, ya hay mujeres que se casan con mujeres, hombres con hombres, y ahora la nueva tendencia de los terian, estos jóvenes que se creen animales. Y muy probablemente más adelante, y no tardando, el gobierno va a legislar que nadie puede perturbar la ideología de ellos. Porque así es el gobierno caído. Leyes que promueven sustancias ilegales, ahora es legal todas estas sustancias que no son buenas. Hay leyes en nuestro país que aprueban el aborto, lo cual es un asesinato humano. Es un asesinato. En fin, podemos hacer una lista larga en las que un cristiano se va acongojando por esas leyes. Pero viene la pregunta, ¿cómo debe entonces un cristiano responder ante esa situación? ¿Cómo debe un cristiano responder ante esa situación? Debemos ser revolucionarios y salir a las calles y hacer paros. Deberíamos preparar gente y motivarlas a que estudien derecho y legislen. Debemos hacer campañas y hacer huelgas como cristianos para que esas leyes que el gobierno ha propuesto sean quitadas y erradicadas. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Quiero que consideremos la manera en la cual Pablo aconsejó a Filemón sobre este tipo de leyes que son injustas y que no trascienden a la piedad, como la esclavitud. Ante esta situación de amo y esclavitud, es decir, entre Filemón y Onésimo, y lo que embarga el consejo de Pablo en esta situación es que el cristianismo, escucha esto y te lo voy a repetir 3 veces, el cristianismo no es revolucionario compulsivo, más bien es transformador en sus métodos de cambio social. El cristiano no es revolucionario compulsivo, más bien es transformador en sus métodos en cambio social. Primeramente, hermanos, si hemos leído toda la carta, usted ha visto que Pablo ni los escritores del Antiguo Testamento promovieron la abolición de la esclavitud. ¿Sí lo ha pensado? Todo lo que usted leyó, en ninguna parte Pablo promueve la abolición de esta ley que no es buena. No, eso no quiere decir que Pablo está a favor de la esclavitud. Pero hermanos, no vemos esto en ninguna parte de la Escritura. Lo que busca el cristianismo no es regular las leyes de esta tierra. Más bien el cristiano ya tiene leyes de un nuevo reino. Ahora, esto no quiere decir que estamos en contra de las leyes que nos perturban el alma. Pero el hecho de que nos perturba el alma no quiere decir que el pan nuestro de cada día es luchar por leyes piadosas o por regularlas. No, Pablo solamente le recomendó una sola cosa a Timoteo: para que vivas quieta y reposadamente, ora. ¿Qué es lo que un cristiano tiene que hacer ante estas legislaciones, ante estos gobernantes, ante la impiedad de los poderosos? Orar. Vaya por favor a 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo 2:1. Dice el pasaje de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia.
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que la regulación de leyes o la abolición de estas leyes injustas como la esclavitud, como el acceder a tener una ideología de género, como el abortar y todas esas leyes injustas, no es un llamado que se le ha hecho a los cristianos. Por tanto, la tarea del creyente, hermano, mírame aquí, la tarea del creyente no es estar absolutamente en cargos públicos con este fin. Esa no es la encomienda que nos ha dejado el Señor. Ahora, no obstante, no hay nada de malo que de alguna manera el Señor te guíe para que trabajes en este tipo de trabajos. Y creo que es una bendición para la iglesia que haya algún hermano trabajando aquí. Pero la labor principal del creyente no es no es el pan de cada día, no es buscar legislar las leyes injustas. El trabajo de Pablo no fue hablar con Agripa, ¿recuerdas? Cuando Pablo se presentó delante de Agripa, delante de Festo, delante de Félix, delante de los gobernadores, de los pomposos. El trabajo de Pablo cuando se presentó delante de estos gobernantes no fue hablar a favor del pueblo. Por favor, Agripa, mira que estamos en un tiempo difícil y sabrás, nuestro pueblo, algunos de ellos son esclavos de los romanos. ¿Podrías ayudarnos, Agripa? No. Cuando se presentó delante de Agripa, solo habló una sola cosa, el evangelio. Tuvo la oportunidad para poder persuadirlo con el fin de que quitara y aboliera esas leyes de esclavitud, ¿no es así? Tuvo la oportunidad para presentarse delante de Festo, delante de los grandes gobernadores y decirles, ¿sabes qué? Nosotros como cristianos estamos padecemos persecución, ¿podrías echarnos la mano? No, pero ese no fue el trabajo de Pablo. El trabajo de Pablo solamente fue uno, predicar el evangelio, las buenas nuevas. Ese es nuestro trabajo. Por tanto, el creyente no debe andar buscando crear rencillas para el gobierno. No, eso no es de cristianos. No debe andar tras un candidato político con el fin de que gane. Hermanos, hay gente que se la vive tras un candidato. ¿Por qué? Porque quiere que ese candidato le arregle la calle, que ese candidato les ayude aquí, que ese candidato les ayude allá. Pero ese no es el trabajo de un cristiano. Yo no voy a perder toda mi vida yendo tras un candidato para cambiar ciertas leyes. No voy a apoyar a un legislador con ese fin, porque ese no es mi deber. Ese no es mi trabajo. No debemos andar tras un candidato con el fin que gane. Ahora hay gente que se la vive tras campañas de políticos, campañas de instituciones para que haya un cambio en su ciudad, ¿no es así? ¿No conoces gente que siempre está tras alguien? Y cuando no gana, está yendo a ver a quién otro persiguen. Y cuando llega esa persona al poder, se olvidan de aquellos que le apoyaron. El cristiano pasó más tiempo yendo tras ese candidato, apoyando a ese legislador, apoyando a ese gobernador, apoyando a ese presidente, y perdió todo el tiempo y no evangelizó a nadie. Otra vez, hermano, el trabajo de Pablo cuando se presentó delante de los gobernadores no fue persuadirlo para que arreglara las calles de Jerusalén. No. Cuando se presentó delante de Agripa, oh rey Agripa, tú sabrás que yo he sido un predicador y predico a Cristo y a este crucificado. Hermano, en ningún momento vemos que en ningún momento vemos que Pablo lo persuade para que erradique la esclavitud. De la misma manera, tampoco encontramos en la carta a Filemón una parte donde le diga Pablo a Filemón, Filemón, levántate en armas, Onésimo, levántate en armas porque vamos en contra de la esclavitud. No vemos esto. No vemos esto. Por eso, tú y yo, hermano, vayamos y prediquemos el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si Pablo hubiera escrito que Onésimo se levante en armas, esto hubiera sido un acto suicida en ese momento, en la antigüedad.
Pero en su lugar, escucha, Pablo hace repetidas exhortaciones a una sola cosa, a que Filemón ame a Onésimo. ¿Recuerdas quién era el esclavo? Onésimo. ¿Quién era el amo? Filemón. Lo que encontramos es que Pablo repetidamente y constantemente le dice a Filemón, Filemón, ama a Onésimo. En otras palabras, escucha, y eso es lo importante, con esto terminamos nuestro primer punto, escucha, en otras palabras, Filemón no actuaría dejando libre a su esclavo por obligación o deuda que tuviera con Pablo, sino siempre motivado por el amor en Cristo. Es decir, si Filemón deja libre a Onésimo, escucha, no es por una imposición de la iglesia. No es porque la iglesia se levantó en armas y bueno, Filemón ya no tuvo nada que hacer, está de brazos cruzados, acaba de perder a su esclavo. No, no fue por una intervención de la iglesia, fue por el amor motivado por Cristo. Por ello, Filemón pudo dejar libre a Onésimo. No necesitó Pablo decir, vamos a levantarnos en armas, a levantarnos en contra de la política, a levantarnos en contra de los césares para que deje de haber esclavitud. No. Lo que Pablo hizo fue, Filemón, ama a Onésimo en Cristo. Un mandato de amor. Y de esta manera trastornó la relación social que tenía el amo con su esclavo y el esclavo con su amo. Hermanos, la libertad de la esclavitud, como toda otra libertad, tiene que nacer del corazón de hombres inspirados por Cristo. Se lo voy a volver a repetir para que preste atención. La libertad de la esclavitud, como toda otra libertad, tiene que nacer del corazón de hombres inspirados por Cristo. Bajo esta compulsión, bajo este deseo, bajo este fundamento del amor, la esclavitud al final de cuentas tiene que morir. Otra vez, y esa es la segunda vez que lo reitero, el cristianismo no es revolucionario compulsivo, más bien es transformador en sus métodos de cambio social. Aplicando este principio en otras áreas, porque usted podrá decir, pero pastor, nosotros no tenemos esclavos, ¿cómo esto aplica a mi vida? Y bueno, escucha esto, aplicando este principio en otras áreas que se han legislado de manera incorrecta, mi deber no es hacer una campaña en contra del LGBT. No. No es que pongamos una pancarta fuera de nuestra cabaña y pongamos no al homosexualismo. No, ese no es nuestro trabajo. Que si bien es cierto, el gobierno lo apoya, mi deber es extirpar este mal bajo la misma premisa que Pablo le dijo a Filemón, ama a Onésimo. Mi deber es extirpar este mal bajo la premisa del evangelio. El problema no es lo que han legislado absolutamente. Hay un montón de reglas, un montón de leyes injustas, un montón de leyes incorrectas como esta, pero el problema no es la ley intrínsecamente. El problema es lo que hay en el corazón del hombre. Nosotros podemos hacer una campaña diario, podemos poner en los puentes no al LGBT, podemos estar en la radio y hablar en contra del LGBT, hablar en contra de la esclavitud, pero nada de eso va a servir si el problema no se extrae del corazón. Y Pablo no busca imponer una oposición al gobierno por la esclavitud. Pablo busca que Filemón ame a Onésimo para que esa esclavitud se erradique. ¿Lo notas? Hermanos, a veces queremos quitar el problema externo, pero no de manera interna. Mi deber no es que en el frente de nuestra iglesia tengamos una pancarta que diga no al aborto. No somos cristianos y no seremos cristianos que van a las clínicas clandestinas para romperlas y levantar las camillas y azotar todo el material quirúrgico para que no haya abortos.
Porque al rato ellos van a comprar otra cama, van a comprar otros insumos, van a rentar otro local para poder hacer abortos, porque las leyes lo permiten. Así que el problema no es hacer política, o no queremos hacer política para erradicar el aborto. Queremos predicarles a Cristo para que no aborten. Queremos que el homosexual se convierta por medio del evangelio y no por campañas políticas. ¿Te imaginas? Andamos perdiendo el tiempo, mandando mensajes, correos, llamándole a los gobernadores, por favor, no apliquen esta ley en nuestro estado, no hagan esto en nuestro estado. Si al final de cuentas el problema está en el corazón del hombre. Pablo bien le hubiera dicho a Filemón, Filemón, esto de la esclavitud es incorrecto y como iglesia nos vamos a parar delante de todos para que no haya esclavos. Pero no es así. Es Filemón, ama a Onésimo. Amado hermano, deja la legislación y la política para los hombres de afuera y tú ocúpate en predicar a Cristo. ¿Sí está conmigo? Que es mejor la izquierda que la derecha. Que yo soy de allá y tú eres de acá. Que yo soy del guinda y tú eres del rojo con azul. No importa de dónde seas. ¿Qué importa quién es mejor? El gobierno que tenemos, las leyes que nos rigen son las que Dios ha propuesto para conducirnos. Romanos 13:1. Tú y yo tenemos un llamado más grande que involucrarnos en la política externa. Y es predicar a Cristo. Mi deber no es cambiar las leyes en mi trabajo. Nunca lo vamos a hacer si lo hacemos por fuera, de manera externa. Si en la escuela pública hay leyes injustas, yo no voy a cambiar esas leyes. El mundo va a seguir yendo al abismo, yendo al infierno. Mi deber es predicarles a Cristo. ¿Sí está conmigo? Y termino con esta ilustración, este primer punto. Luego se enojan de que digo que voy a terminar y este es el primer punto que termino. Un hombre llamado John Newton, en el año 1725, experimentó algo terrible. Siendo un joven de 19 años, lo reclutaron en la Marina de Guerra Real Británica. Pero no quería él ir, era un joven berrinchudo. Él estaba acostumbrado a navegar en barcos porque su papá era capitán de un barco mercante. Pero por su insubordinación, cuando subió este barco, lo querían echar del barco y no sabían cómo. En una ocasión él estaba en una hamaca, estaba acostado y de repente llegaron hombres de otro barco para reclutar a solo 2 hombres. Entonces, escuchó John Newton que querían reclutar 2 hombres y como él no quería viajar tanto tiempo hacia la India, entonces dijo, yo quiero ir a ese otro barco. Era otro barco mercante. Así que John Newton se levantó, acomodó su equipaje, después de que su patrón lo dejó salir, él zarpó al otro barco, pero para su mala suerte, este era un barco que recolectaba esclavos. Este barco recogía esclavos de las costas del oeste de África para trasladarlos a América. Y John Newton, para su mala suerte, fue un esclavo de este barco. De su propia boca relata que fue el periodo más oscuro y miserable de su vida. Comenzando con un acontecimiento terrible y explica él, mi oscuridad comenzó con una enfermedad tan grave, cayó en una desgracia tan grande ante su empleador, que después de convertirlo en un esclavo, lo hizo el esclavo más desagradable de todos. No le daban comida, no le daban ropa, al grado de estar en la miseria. Él dijo esto, y lo cito, a veces cuando ardía en fiebre no tenía cómo procurarme un vaso de agua fría. Mi cama era un tapete extendido sobre un tablón o baúl. Mi almohada era un tronco de árbol.
Cuando la fiebre me dejó y volví a tener apetito, no tenía comida. La mujer de mi amo, después de estar enfermo, le decía a otros esclavos que me imitaran por mi enfermedad. Y me imitaban solamente para burlarse. Al irse la esposa de mi amo, todos me miraban con desprecio. Mi amo me encerraba en la cubierta del barco, solo con una porción de arroz. Y hasta que regresara de sus diligencias, es entonces que me abría las puertas de la cubierta. Difícilmente regresaba el mismo día, a veces tardaba 40 horas y sin comer, y al salir de la cubierta no tenía comida. Si no hubiera sido porque de vez en cuando pescaba, yo hubiera muerto. Toda mi ropa era una camisa y un pantalón y un pañuelo que usaba como gorra para taparme del sol, y un pedazo de tela de algodón para lo que me pudiera servir. Sin embargo, después de casi un año, su amo lo llevó con otro empleador, con otro amo. Pero este otro amo lo reconoció, sabía que era hijo de su amigo, el papá de John. Recuerda que el papá de John era un capitán mercante. Así que de inmediato fue liberado de la cautividad de casi 9 meses. A esas alturas, este hombre no era cristiano. De hecho, mantuvo su reputación como un hombre blasfemo. Sin embargo, Dios tenía puestos sus ojos en él. Algunos meses más tarde, el barco iba rumbo a Irlanda porque se subió a otro barco, a este barco que lo tomó y lo liberó. Iban rumbo a Irlanda y una tormenta violenta trajo desastres y solamente no hubo ningún rasguño a él ni a la tripulación. Sin embargo, todavía aquí no se arrepentía de su pecado. A pesar de pasar muchas cosas trágicas, él seguía en su blasfemia, en su condición pecaminosa. Él se convirtió en narcotraficante de esclavos más adelante. Logró tener un barco de esclavos. Hizo un total de 4 expediciones navegando, recolectando esclavos y vendiéndolos. Hasta que un problema de salud inesperado lo obligó a dejar la nave, y Newton asumió una posición en la oficina de impuestos en el puerto de Liverpool. 9 años más tarde sería ordenado como ministro, una profesión a la que se dedicó fielmente durante toda su vida o el resto de su vida. Y a los 82 años murió. ¿Y por qué digo esto? Escuchen lo siguiente. En 1788, 34 años después de dejar el comercio de esclavos, denunció públicamente y se disculpó por participar en la venta de esclavos. En 1794 predicó un sermón donde dijo lo siguiente. Perdón, estaba ahí en mi mochila, no está ahí. Pero usted lo puede buscar en el libro de John MacArthur, que se llama La esclavitud, página 114. Confesó con audacia y con temor desde el púlpito que tenía intereses muy malos por mucho tiempo que lo obligaron a vender esclavos. Y en 1807, 10 meses antes de que muriera, el Parlamento aprobó una ley contra el comercio de personas. Qué interesante. Qué interesante. Y todo esto sucedió desde una transformación por el Evangelio. No fue porque la iglesia se levantó en armas contra la esclavitud. Fue desde el corazón humilde y sincero de un creyente que había probado la esclavitud, había sido amo de esclavos, y luego el Señor lo convirtió, se arrepintió de su pecado, y luego creó el himno que tú y yo cantamos llamado Sublime Gracia. ¿Lo recuerdas? Él escribió: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Él escribió este himno. Así que, ¿cómo puedo ayudar a la sociedad
sin armar, sin levantarme en armas, sin entrar en la política. Mira a John Newton, desde un corazón transformado, él pudo operar. Pero la iglesia no se dedica, hermano, absolutamente a regir las leyes de nuestro estado. No estamos llamados a eso. Fue solo por el poder transformador del evangelio en un hombre. Interesante. Así que, hermano, ¿cómo debe comportarse un cristiano ante las leyes injustas? De esta manera, transformando desde el evangelio y no desde una política externa. Pero ahora quiero que me acompañe a Filemón 11. Y este es nuestro segundo y último punto. El cristiano y sus jefes. El cristiano y sus jefes. Dice el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y quiero decirte lo siguiente, hermano, escucha. Cristo es la fuerza transformadora más eficaz en el corazón del hombre que el mundo ha conocido jamás. Cristo es la fuerza transformadora más efectiva en el corazón del hombre que el mundo ha conocido jamás. Piensa en la transformación de Onésimo, un ladrón, un hombre impío a un hombre piadoso, Onésimo. Vemos un cambio radical en la vida de este hombre en los siguientes aspectos. Mano Eusebio, ¿me ayuda con el niño, por favor? Gracias. Escucha esto, hermano. Esta es la transformación cristiana, donde un obrero no redimido, escucha, donde un obrero no redimido no era útil, pero ahora en Cristo le ha transformado que llega a ser útil. Y es que puede ser que el mundo, escucha, en el mundo éramos empleados, rateros, injuriadores, calumniadores, que entregábamos cuentas distorsionadas, robábamos tiempo al patrón, dinero, mentíamos, hacíamos de todo. Y es aquí donde el patrón, cuando ha conocido a un creyente, a un hombre piadoso, no requiere ni siquiera poner cámaras de seguridad, sino que confía en ti porque eres diferente. El Señor ha transformado tu persona. Hubo una transformación que no fue ocasionada por un retiro de trabajadores o por citas que tenías en la oficina en trabajo social. Normalmente cuando hay un empleado que es problemático, está teniendo citas en trabajo social. Pero un cristiano no necesita esas citas, porque un cristiano ha sido transformado y no requiere de citas. Hoy el mundo quiere ser cambiado por medio del uso de la psicología. Es que mi hijo necesita al psicólogo. Mi hija necesita un terapeuta. Gastan miles de pesos en sesiones con terapeutas y psicólogos que, si bien es cierto, ayudan de alguna manera, pero no quitan el problema de raíz. El hijo sigue siendo rebelde, el padre sigue siendo abusivo y pegalón, la esposa sigue siendo conflictiva, el hombre como ciudadano es desinteresado. Aún el gobierno busca métodos para, por ejemplo, erradicar la drogadicción con pláticas en los planteles. Si no, pregúntenle al hermano Obed. Propaganda en los medios de comunicación para informar y prevenir la droga, el robo, el abuso, la violencia. ¿Qué no es el eslogan, el lema de nuestro gobierno actual? Alguien le dijo, ¿y por qué no erradicas a los cárteles? Y alguien del gobierno dijo, bueno, porque queremos infundir el amor por medio de los planteles educativos. Hermanos, el mundo quiere estos métodos para transformar a la gente, pero no hay un mejor método que el mundo ha conocido que el evangelio. Ese es el método transformador. Al final puedes tener un montón de pláticas con tus hijos que no te obedecen, que no se sujetan, pero seguirán en el mismo problema, porque el problema no está intrínsecamente en la desobediencia, sino en su corazón no redimido.
Ahí está el problema. Los padres quieren que en las aulas escolares provean de sabiduría a sus hijos de tal manera que sus hijos salgan buenos de ahí. No es lo que hacen en las cárceles. ¿Sabes por qué refunden a los hombres en las cárceles? Muchas veces es para que ellos salgan siendo mejores ciudadanos. Pero lo que necesitan ellos no son pláticas ahí en la cárcel. Necesitan el evangelio. En una ocasión me invitaron a predicar constantemente en un anexo. La gente que usted puede ver ahí es gente adicta a diferentes sustancias ilegales y aún a veces a sustancias legales. Y cuando yo estaba ahí predicándoles, tenía como 20 años, 19 años, quizás 21. Esas personas me miraban y estaban tan ansiosas de que querían drogas, tan ansiosas, no ponían ni siquiera atención en la escritura. De repente, al pasar el tiempo, me fui enterando que después de mí venía otro pastor y después de ese otro pastor venía otro pastor. Llenaban todo el horario de pastores y de gente y de psicólogos con el propósito de que al salir de ahí, después de 6 meses, la gente salga convertida en algo. Pero el problema, hermano, no es que, el problema más bien es que no se les imparte el evangelio de manera absoluta. Ellos necesitan el evangelio. Es el evangelio el poder transformador. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque Onésimo no necesitó de pláticas, de psicólogos, de un montón de citas en la cárcel para poder erradicar su maldad. Onésimo solo necesitó el evangelio para que de inútil ahora fuera útil. Solo el evangelio. Sea la institución que sea la cátedra que sea la instrucción de algún erudito que sea el más grande psicólogo, sea el más grande analista, nunca podrá hacer lo que Cristo puede hacer en la vida de un hombre. Cambiar el corazón del hombre. Aplicando este principio en otras áreas de nuestra vida, hermano, el hijo socialmente hablando ya no es el mismo joven que se queda acostado todo el día en la cama, sino que es un hombre productivo, apoya a su familia, construye, genera, contribuye, aporta, retribuye, ayuda. Y usted podrá decir, pastor, yo conozco jóvenes así y no son cristianos, que son buenos jóvenes sin ser cristianos. Y claro, en cierta medida, esos jóvenes son útiles, pero yo hago referencia más bien a que en aquellos casos donde dábamos por perdido un joven, pero ahora es útil. Hubo un cambio que operó en sus entrañas, en lo más profundo de su ser, y fue el evangelio. Ahora dice la gente, ¿y qué le pasó a este muchacho, a esta muchacha? ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Por qué ahora es diferente? ¿Por qué ahora Onésimo ya no es un ladrón? ¿Por qué Onésimo ahora regresa para pedirle perdón a su patrón? Hermano, y la única respuesta es, hubo una transformación a causa del evangelio. La esposa, el esposo es un hombre ahora misericordioso, lleno de amor. Pero antes de conocer al Señor, solo mostraba ira, rencor, odio y azotaba a sus hijos, pero un cambio operó en su vida social. Es el cambio operado por el Señor, así como lo fue en la vida de Onésimo. Siendo un ladrón, ahora es un hombre útil. Y no quiero que pierda de vista, hermano, que la transformación viene por la obra del Señor. El Señor no fue el que dijo, Pablo no fue el que dijo, y el Señor nos perfeccionará hasta el día de Cristo. Es el Señor el que nos va convirtiendo no solamente en mejores cristianos, sino aún en mejores personas. Según de Corintios 5:17, ¿qué nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Acompáñame a 1 Corintios 6:11, por favor. Vaya ahí. 1 Corintios 6:11. Dice el pasaje, y esto erais algunos, mas ya sois lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes éramos de lo peor, o como alguien dijo, del alacrán, la cola. Pero ahora hemos sido cambiados. Ahora Onésimo es un hombre diferente, un hombre distinto. Las casadas ahora son distintas en el Señor. Efesios 5:21, por favor. Efesios 5:21. Maridos, amad a vuestras mujeres. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Y luego el versículo 22, ¿qué dice? ¿Sí está ahí? Efesios 5:22. Casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este es el cambio que ha operado en la mujer casada. Usted podrá decir, pastor, ¿por qué mi esposa no se sujeta a mí? Bueno, necesita el Evangelio. No hay otra respuesta. Necesita el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que hace. No necesita pláticas con el pastor. Necesita Cristo. No necesita un montón de psicólogos. No necesita regalarle un montón de flores, un montón de peluches, aunque eso es bueno, ¿verdad? Necesita Cristo. Pero también el Señor ha operado en los esposos. Vea, por favor, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nuevamente usted podrá decir, pastor, ¿por qué mi esposo no me ama? ¿Y cómo sabemos que no me ama? No contribuye a la casa, no disciplina a los hijos, no me dirige, no me pastorea, no me ama. Y entonces, ¿por qué? ¿Porque no ha venido a todos los cultos? No, no es eso. Es que necesita a Cristo. Solamente es eso. Si conociera a Cristo, entonces te amaría de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. También el Señor opera un cambio en los hijos. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, útil, bueno, sano. Pastor, ahora mi hijo, llevamos tantos meses en la iglesia y ahora es diferente. Ahora me obedece. ¿Qué le dio, pastor? Nada, solo el Evangelio. Es lo único que necesita. Es lo único que el hijo necesita, que los hijos necesitan para obedecer al Señor. ¿Sí está conmigo? Usted puede crear hijos moralistas que solamente hacen lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, pero sin el fundamento del Evangelio. Y al final, cuando ellos quieran, dejarán el moralismo y dirán, bueno, yo tengo la suficiente edad para poder hacer lo que yo quiera y me voy de la casa, me voy de mis padres, a hacer lo que me venga en gana. Porque al final lo que le impartimos fue moralismo y no el Evangelio. Pero cuando un hijo conoce el Evangelio, es obediente a los padres, honra a los padres. ¿Sí está conmigo? Y lo que tú y yo debemos hacer, hermanos, con nuestros hijos de la misma manera es influir en la fe de ellos. Hijo, has desobedecido, tienes que saber esto. Vas a pagar por tu pecado. Y aquí está la disciplina. Hijo, necesitas un redentor. Hija, necesitas un salvador. Todos los días, hasta que conozcan al Señor. Y bueno, llegamos a los últimos, a los onésimos, es decir, a los esclavos empleados. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Sabe cuándo va a ser el día en el que una empresa tenga un montón de empleados que no roban? Cuando todos ellos se conviertan. ¿Sabes por qué hay tantas injusticias en el trabajo? Por hombres que no son redimidos. Dígame si usted no los ha visto. ¿No acaso cuando usted está en un trabajo colectivo donde hay una empresa, siempre hay injusticias? Es porque no conocen a Cristo. Porque un empleado cristiano obedece a su amo en todo. Se somete a su empleador con temor y temblor, con sencillez.
de todo su corazón, así como se somete a Cristo, el empleado cristiano se somete a su empleador. ¿Se imagina un empleado cristiano rebelde, contumaz, insubordinado? No, no puede ser así. No debe ser así. Ese no es cristiano. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Quiénes son los que amenazan? Los no redimidos. ¿Quiénes son los que no amenazan? Los creyentes. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, o sea, el Señor de ustedes, está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hermano, es Cristo el que transforma de manera progresiva. Él nos va perfeccionando hasta el día de su venida. Y concluyo con lo siguiente. Escucha, unos 50 años después de que Pablo escribiera la carta a Filemón, escucha, esto es interesante. Ignacio, el obispo de la iglesia cristiana de Antioquía, era llevado a Roma, donde habría de sufrir el mártir por su fe o el martirio por su fe. Durante su viaje, escribió una carta a la iglesia de Éfeso. En esta carta hace mención extensa al obispo de Éfeso, cuyo nombre era Onésimo. Como alguien ha dicho, no estamos seguros de que Onésimo sea el obispo de la carta, pero ¿por qué no pensarlo así? Es decir, al final parece ser, según la historia, según cita este padre de la iglesia llamado Ignacio, al final de la historia, 50 años después, parece ser que Onésimo se convirtió en el pastor de la iglesia de Éfeso. Un ladrón ahora es un hombre convertido y ministro del evangelio. Si Cristo es quien opera esta transformación, no es poco pensar que Onésimo, el ladrón, el que le robó a su amo, el que se huyó, pudo ser luego el pastor de Éfeso. Hermano, ese es el cambio que opera el evangelio. Ese es el cambio que opera Cristo en nosotros. Nuestra impiedad la borra, la quita y nos da un corazón nuevo para amarle y seguirle hasta el día de Jesucristo. Oramos. Gracias, Cristo, por el cambio operado en nuestro ser, como cantamos. Gracias por nuestra transformación, que no es nuestra, es tu obra. Tú nos perfeccionas, tú nos santificas, tú nos transformas de gloria en